Yo lo saludo, sí, yo me saludo, lo presento y arrancamos. Yo le voy preguntando, como hicimos la otra vez, muy tranquilo, es como conversación. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión que hemos programado con el doctor Carlos Cire, director de la Unidad de Quemados del Hospital Nacional de Niños. Queremos agradecerles por seguirnos en las diferentes redes sociales, desde la red de la Unidad de Quemados del Hospital y también de otras redes sociales de los patrocinadores de esta nueva campaña, Ni un Segundo, que tiene como objetivo llevar un mensaje de educación y de prevención. Precisamente es el tema que vamos a hablar hoy, cómo prevenir en nuestros hogares la posibilidad de que nuestros niños sufran una quemadura. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a usted. Como siempre vamos a iniciar con algunas preguntas generales que sabemos que causan muchísimas dudas en las madres y en los padres de familia de los hogares costarricenses, y es precisamente ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que mi hogar sea seguro y que nunca ocurra un tipo de tragedia tan terrible como lo es cualquier quemadura en los niños? Sí, definitivamente uno tiene que primero hacer una evaluación de su hogar y ver qué tan en riesgo estamos, ¿verdad? O qué tan susceptibles somos de tener posibles lesiones, principalmente cuando no estamos observando los consejos de prevención o las medidas de seguridad que tenemos que observar todos. Uno tiene que pensar, bueno, el hogar nuestro tiene niños pequeños, principalmente menores de 4 años, o esos niños pequeños llegan habitualmente o eventualmente llegan debido a que hay visitas de familiares. Nuestros niños están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Ese grupo de niños que son los investigadores permanentes, son niños que son los que ocupan los principales puestos en la unidad de quemados. Entonces, si estamos con características de ese tipo, eventualmente hay niños o siempre hay niños pequeños, pues tenemos que siempre estar pendientes de que todas las medidas de seguridad en el hogar estén bien observadas y tengamos todo bajo control para minimizar los riesgos. Y hablamos no solamente de los riesgos en quemaduras, sino que también otros posibles riesgos, como riesgos de traumas, intoxicaciones, cuando dejamos los medicamentos al alcance de los niños o en una gaveta, también son riesgos que tenemos que eliminar. Los riesgos en general en el hogar, pues cuando hay niños pequeños, uno tiene que tratar de evitar el acceso a los sitios peligrosos para los niños. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una casa a la par de un taller donde estamos arreglando vehículos, obviamente que es más como lógico que los niños no van a pasar al área del taller, menos si son niños pequeños, ¿verdad? Porque en el taller puede haber fuego, pueden haber químicos, pueden haber motores, etcétera, situaciones de riesgo. Pero no es lo normal que tengamos un taller a la par de la casa. Pero lo que estoy tratando de que entiendan es que en la casa hay zonas de riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de identificar esas zonas de riesgo, como pueden ser la cocina, ¿verdad? Es tan rutinario el uso de la cocina en nuestras vidas que perdemos el miedo a las cosas que allí se producen o las cosas o los elementos que ahí se generan. Entonces, si es una cocina de gas, por ejemplo, ustedes habrán oído las noticias de la correcta manipulación del gas y de lo que sucede de la incorrecta manipulación, ¿verdad? Explosiones, el mismo fuego de una cocina es un factor de mucho riesgo. En una empresa, las zonas de alto riesgo son zonas restringidas para el personal que está capacitado para estar ahí. Igual en una casa, digamos, la cocina sería la zona de alto riesgo. El personal o las personas que transitan por ahí tienen que ser personas capacitadas y autorizadas a estar ahí. Por lo tanto, lo que nosotros hemos, digamos, librado batallas para que entendamos que las cocinas son el área de trabajo en la casa y que tienen elementos peligrosos, que pueden ser fuego, líquidos calientes o algunas otras cosas que se guardan en ese sitio. Cuchillos, por ejemplo, son elementos que pueden ser de mucho riesgo para los niños. Entonces, evitar el ingreso de los niños a la cocina usando barreras físicas que se pueden fabricar o se pueden comprar, dependiendo de
distribución de esa cocina. Obviamente que arquitectónicamente, ¿verdad? Las casas deberían estar diseñadas para que las cocinas puedan aislarse, ¿verdad? De alguna manera. Si una cocina ocupa un aposento, comparte aposento con otras áreas, puede ser que sea más difícil, pero bueno, entonces hay que hacer más esfuerzos para evitar que los niños entren al área de riesgo, ¿verdad? Y es que, de acuerdo con las estadísticas, es una cocina donde ocurre un alto porcentaje, ¿verdad?, de las quemaduras. Si nosotros vemos de todas las quemaduras que se ingresan en cualquier parte de este país, ¿verdad?, y prácticamente en todo el mundo, el 90% de los niños se queman en sus propias casas, que es diferente que los adultos, porque los adultos se queman mucho en sitios de trabajo, ¿verdad?, pero los niños en sus casas. Y de todos esos niños que se queman en la casa, la mitad se queman en la cocina. Entonces es el sitio de alto riesgo, ¿verdad? Uno puede identificar otros sitios de alto riesgo, como puede ser bodegas donde se almacenan, puede ser gasolina, dependiendo de las actividades que se hacen en ese hogar, o se almacenan algún tipo de químicos, ¿verdad? Que todos estos tienen que estar pues, en lugares seguros, fuera del alcance de los niños, ojalá bajo llave, que no haya acceso. La bodega normalmente tiene un candado, ¿verdad? Y alguien es el encargado de esa llave. Otro sitio de riesgo puede ser el botiquín, donde se guardan los medicamentos, ¿verdad? Algunas veces en el botiquín se guardan los medicamentos de primeros auxilios, pensando que tal vez esos son los medicamentos más peligrosos, pero en muchos hogares ahora se guardan medicamentos de uso diario en lugares de fácil acceso a los niños. Todos los medicamentos deberían estar en un sitio con una puertita bajo llave. Y volviendo al tema de la cocina, doctor, porque como usted lo decía, es parte de nuestro diario vivir y como usted dice, nos olvidamos de que es un lugar donde hay muchísimos riesgos y cosas tan simples y tan sencillas, ¿verdad?, con las que podemos prevenir estos tipos de tragedias, como el tema de las sartenes, donde las debemos colocar, el tema de los aparatos que utilicemos para calentar, ¿verdad? Ese tipo de recomendaciones que las hemos oído muchísimo, pero creo que principalmente cuando tenemos unas cocinas de difícil probabilidad de eliminar el acceso a ellas, ¿verdad? O tenemos niños ya un poco más grandes, siempre tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución. Hay que tratar siempre, por ejemplo, cuando usamos la cocina propiamente, de utilizar preferiblemente los discos de atrás, nunca los discos de adelante. Ojalá que los discos de adelante se quedaran nuevos, ¿verdad? Y solamente usar los discos de atrás. Obviamente poner cada vez lo más posible difícil que suceda el evento, los mangos de los sartenes hacia atrás. Cuando servimos los líquidos calientes recién servidos, no ponerlos en el borde, ponerlos hacia adentro, lo más alejado del borde, fuera del alcance de los niños, principalmente los niños que ya se les está acercando la hora de comer. Siempre buscan a agarrar todo para probar, ¿verdad? No guardar alimentos en el horno, como un sitio que algunas veces se usa para almacenamiento. Los niños, incluso menores de 2 años, saben abrir la puerta del horno y tratar de ir a buscar ese alimento que está ahí. Generalmente se guarda pan, ¿verdad? Como con frecuencia es lo que oímos, nuestra experiencia. Y los niños se suben en la puerta del horno que han bajado, se suben usándola como una especie de escalera, un peldaño más, para introducirse, y el peso de los niños hace un desbalance en la cocina y se les viene todo encima. Algunas veces, las mejores, solamente reciben el trauma, que puede ser un trauma importante dependiendo del peso de la cocina, pero algunas otras veces lo peor que puede suceder es que además del trauma se traigan las ollas que están encima, las cosas que están cocinando, y entonces es doble, trauma más quemaduras severas, y generalmente en niños pequeños, porque los niños grandes normalmente no tienen necesidad de subirse y de apoyarse o de sentarse en esa puerta. Entonces es otro elemento importante, no guardar las cosas ahí, principalmente comida. Los niños que están hambrientos van a ir a buscarlo, van a abrir, y tratar de anclar la cocina a la pared en la parte de atrás. Todas las cocinas actualmente tienen los dispositivos para poder hacer el anclaje, simplemente pues hacer un trabajito más y hacer el anclaje, que son medidas de prevención. Entre más cosas hagamos, menos posibilidades va a haber de tener lesiones. Hay electrodomésticos
bastante peligrosos que se han identificado, que tienen cordones largos. Podemos hablar ahora de uno muy común que está de moda, como es el hervidor eléctrico, que es una especie de termo que se conecta, inmediatamente empieza a calentar y rápidamente hierve el agua. Estos electrodomésticos con esos cordones son muy atractivos, principalmente los niños pequeños, usualmente menores de 2 años, muchas veces los niños que están en andadera, que la andadera les confiere a los niños libertad, altura y rapidez. Los niños de andadera siempre van a jalar los cordones, ¿verdad? En su afán de aprender, de jugar todo el tiempo y de investigar, jalan los cordones para ver qué es lo que está pegado, ¿verdad? Y digamos, más fuerza tengan que hacer, más duro van a jalar y siempre lo van a traer. Y los servidores eléctricos están causando en este momento muchas quemaduras. Pueden ser también sartenes eléctricos, pueden ser al final del cordón una olla de cocimiento lento o una cafetera, ¿verdad? Y es importante tal vez hacer un poquito de conciencia sobre qué tipo de líquidos, a qué temperatura pueden tener estos elementos. La cafetera eléctrica puede calentar el agua a una temperatura de hasta 85 grados aproximadamente, que es casi el punto de ebullición, ¿verdad? De hervir. Que es, si el agua se calienta más de 70 grados centígrados, que eso es bastante común que sucede en las cocinas, van a producir una quemadura de espesor total, lo que llamamos de tercer grado, en un tiempo de contacto de milisegundos. O sea que no necesitamos ni siquiera que pase un segundo para que produzcan una quemadura tan grave como la de tercer grado. Entonces, bueno, ese es otro punto importante que nosotros conozcamos, que el agua peligrosa o los líquidos peligrosos no son los que están haciendo ebullición solamente, sino que los que están en ese proceso. Por ponerles otro ejemplo, una temperatura de líquido caliente a 60 grados centígrados, que es ligeramente mayor que la taza de café, ¿verdad? En el momento que se está tomando, porque usualmente nosotros la tomamos cerca de 55 grados centígrados. 60 grados nos van a causar una quemadura de espesor total, o sea de tercer grado, en un adulto en 5 segundos de contacto. 1, 2, 3, 4, 5. Espesor total. En un niño, como la piel es más delgada, el tiempo se disminuye a la mitad, o sea, son 2.5 segundos. 1, 2, ya. Esa es una quemadura de espesor total. Y eso, perdón que le interrumpa, pero es una práctica de estar tomando la taza de café, como usted decía, con los niños alrededor, cerca o incluso alzado, exactamente. Como es tan rutinario, entonces hemos perdido total miedo a los líquidos calientes, sean sopas, sea café, sea el hervidor eléctrico, ¿verdad? El té. Los dejamos en el borde de la mesa, al alcance de los niños. La leche tal vez lo calentamos mucho. Se nos pasó en el baño María, lo calentaron y esperamos un ratito con el biberón abierto, puesto en el borde. El niño tiene hambre y va a ir a buscarlo, ¿verdad? Y se lo pone encima. Es bastante común. Todo esto que estamos hablando no es que lo hemos leído o que alguien nos lo contó, es que eso se vive todos los días en la unidad, ¿verdad? Sí, y es que las personas dicen, eso no me va a ocurrir a mí, exactamente, no me va a ocurrir a mí porque yo tengo cuidado, porque soy adulto, porque soy responsable. No es así, doctor, o sea, sí ocurre. Claro que sí. Y el asunto de las andaderas le da, digamos, un poco más de gravedad, ¿verdad? Porque las andaderas no tienen a niños de 5 años o de 10 que son un poco más fuertes, ¿verdad? Resistentes o que se defienden. Si yo le voy a tirar algo a un niño de 5 años, él pone la mano para protegerse, probablemente voltea la cara o voltea el cuerpo de una sola vez. Pero un niño menor de 2 años, y principalmente los niños de andadera, menor de 1 año, que ve venir algo hacia él, probablemente lo más que hace es cerrar los ojos, ¿verdad? Pero no va a hacer reflejo de defensa con las manos, no va a voltear a ver hacia otro lado o voltear el cuerpo, ni tiene la velocidad para hacerlo, ¿verdad? Eso es algo que es un reflejo que viene más adelante en el desarrollo. Entonces, las quemaduras en niños pequeños son especialmente graves, ¿verdad? Porque primero es un niño pequeño que tiene más posibilidad de infecciones y de complicaciones, y segundo que abarcan grandes áreas del cuerpo
que normalmente los adultos o los niños más grandes se protegen, que son zonas muy importantes que tenemos que evitar quemarnos o evitar lesionarnos. Tenemos algunas preguntas, doctor, que estamos recibiendo por nuestras redes sociales. Si quiere, podemos ir comentando algunas mientras seguimos con la conversación. Nos pregunta doña Alexandra Valverde, ¿cuál fue el aumento en el número de casos en Semana Santa? ¿Cuántos casos van en lo que va del año? Sí, en Semana Santa contamos 8 pacientes, ¿verdad? 1 punto algo niños por día. En lo que va del año llevamos más de 100 pacientes. En los primeros 3 meses llevábamos ya contados 100 pacientes. Nosotros vamos a mes cumplido, ¿verdad? Entonces, cuando terminamos abril, entonces contamos los de abril. Pero en los primeros 3 meses ya llevábamos 100 pacientes, que es un número significativo. Tuvimos un febrero muy malo, ¿verdad? Un enero muy similar a los anteriores eneros, pero el febrero fue malo, ¿verdad? Y el marzo también fue malo. Para contarle con eso de los números, el año pasado nosotros tuvimos 7 pacientes graves que tuvieron que estar en cuidados intensivos. En enero, febrero y marzo ya nosotros habíamos visto 5 pacientes de cuidados intensivos. O sea, casi nos faltaban nada más 2 pacientes para cumplir la totalidad de lo que habíamos visto el año anterior, que había sido un año malo también, ¿verdad? Doctor, ¿y por qué la gente se preguntará, y yo me lo pregunto, por qué en Semana Santa, cuando se supone que están los niños de vacaciones, que están sus papás o sus adultos alrededor? ¿Cómo se explica eso? Bueno, el fenómeno de las vacaciones es triste para la unidad de quemados, porque es normalmente en la época donde más niños tenemos que hospitalizar. Porque no solamente estamos con riesgo de que se quemen los niños que están pequeños en el hogar, que no están en las escuelas. Recordemos que el 90% de las quemaduras suceden en el hogar. Ahora, si los niños de las escuelas están de vacaciones, hay más concentración de niños en el hogar. Hay dilución en cuanto al número de niños que tenemos que estar cuidando, ¿verdad? Ya no solo los niños chiquititos, sino que estamos teniendo que estar pendientes de los mayores, que es lo que están haciendo principalmente las familias numerosas, ¿verdad? Entonces, a mayor gente en el hogar, mayor posibilidad de que se nos quemen. En cierta manera, pues en las escuelas están como protegidos, ¿verdad? Solo un 3% de los pacientes se queman en la escuela o caminando o viniendo de la escuela, ¿verdad? Es un número muy bajo. Y si lo ponemos a todos en el hogar, pues ahí tenemos la explicación de ese incremento. Acostumbrarnos a lo que tenemos alrededor sin percatarnos del riesgo que puede significar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Volviendo un poquito entonces para ser enfático, los niños no deberían estar en la cocina. No tienen que estar en la cocina. No deberían de estar, y deberíamos de incrementar todas las medidas para impedir su ingreso. Así es. Y no a las andaderas, ni en la cocina ni en ninguna otra área de la casa. Andaderas es como decir una mala palabra, sí. ¿Verdad? En el hospital de niños o a nosotros que trabajamos todo el tiempo viendo las lesiones. Por decirle, bueno, los peores quemaduras que nosotros podemos ver son los niños que provienen de incendios o los niños que provienen de andaderas. Entonces, bueno, se imaginarán la gravedad de las quemaduras. Nuestros fallecidos o son de incendios o son de andaderas, ¿verdad? Afortunadamente no tenemos fallecidos desde hace 3 años por la gran efectividad que tiene la unidad, porque tenemos en Costa Rica la bendición de tener un banco de piel. Pero bueno, en andaderas también se caen por gradas, y lo que nos dicen los médicos de trauma es que un niño que está en cuidados intensivos por traumatismos a causa de haber andado en una andadera y haber estado en una andadera y haber sido por las gradas es similar al de otro niño que fue atropellado, ¿verdad? La cantidad de lesiones que tiene, la severidad de lesiones parecía como que si lo hubiera atropellado un vehículo, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos en la conferencia de prensa pasada, la directora del hospital, la doctora Olga Arguedas, bien sabiamente lo dijo, es el vehículo más peligroso de Costa Rica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como adultos? No comprar andaderas, no regalar andaderas, la usada no se la regalemos a nadie, destruyámosla y eliminémosla ecológicamente si queremos todavía favorecer las cosas más. Imitemos lo que hacen otros países,
propuesta a las autoridades rectoras del Ministerio de Salud: hagamos una ley para eliminar el vehículo más peligroso de Costa Rica, que es la andadera, ¿verdad? Así como lo hizo Canadá ya en el 2006, como lo hizo Brasil en el 2012. Prohibición a la importación, comercialización, mercadeo, venta de garaje o venta formal de este tipo de artículos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Verdad? Pues me va a decir el comerciante: bueno, yo vendo andaderas y eso me da una fuente de ingresos. ¿Qué alternativa me da usted? La alternativa aquí que se recomienda en todo el mundo son unidades estacionarias. Los niños se ponen en una especie de andadera sin rodines que se queda en ese sitio, que le permite al niño sentarse ahí, jugar, ¿verdad? Con la mesita, con las cosas que están ahí puestas, incluso rotar para poder ver en diferentes direcciones, sin permitirle acercarse a los elementos que nosotros no queremos que se acerquen. Con una andadera un niño puede llegar a tener una velocidad, con menos de 1 año de edad, de 2 metros por segundo. Verán, 1, 2, 1 segundo basta y llegó. Claro, y le da altura, lo que usted decía. Exactamente. Normalmente un niño de andadera tiene apoyo pélvico y con solamente hacer la fuercita en los pies y lograr mantenerse, es como que si alguien los estuviera sosteniendo de la pelvis para que él, con las manos hacia arriba, pueda alcanzar todo lo que quiera alcanzar. Tenemos otra pregunta, doctor, de Oscar Fonseca. Dice: ¿cómo funciona el banco de piel? ¿Es por donación o por producción de tejido? El banco de piel, igual como en todo el mundo, es por donación. Los donantes son donantes cadavéricos, o sea, personas que han fallecido, que expresamente ellos han manifestado, generalmente por escrito, de que son donantes de órganos, ¿verdad? Y los que no lo hayan manifestado, entonces que las familias hayan autorizado. Entonces se toman los donantes múltiples de los que están en los hospitales, que han tenido muerte y que las familias han autorizado para la donación de sus órganos en ese momento tan triste, o los donantes que están en la morgue judicial, que reúnen ciertas características y se les puede tomar piel, y generalmente morgue judicial es piel y córneas, ¿verdad? Que es súper importante para diferentes tratamientos. Esa piel se procesa bajo estándares que hemos tomado de centros, el mejor centro de Estados Unidos, y hemos sido supervisados por ellos. Además se han ido a capacitar y los equipos son los mismos. Se procesa. Si la piel por alguna razón no se va a utilizar en el momento que se tomó y que ya está lista, entonces se puede guardar en unas cámaras especiales que la van a criopreservar, o sea, guardar a temperatura de congelación a menos 80 grados centígrados durante 5 años y perfectamente se puede utilizar. Gracias, doctor. Y volviendo al tema de los líquidos calientes y este tipo de circunstancias que provocan precisamente los casos, también la hora del baño es algo importante para recomendar a las mamás, sobre todo a los niños más pequeños, ¿verdad? Los líquidos calientes en cualquier parte de la casa. Ajá. Lo más frecuente es la cocina, pero el otro punto importante, gracias que lo recuerda, es la parte del baño. Si nosotros no tenemos termoducha o un sistema de calentamiento de agua central de la casa, muchas veces, principalmente cuando los climas en Costa Rica están fríos, zonas de la montaña o en épocas en que ya la temperatura baja, muchas mamás pues tienen que bañar a los niños con agua tibia, ¿verdad? Pero para producir el agua tibia usan agua caliente, ¿verdad? El asunto es que hay varios momentos de riesgo, ¿verdad? Primero, el momento en que la estamos calentando en la cocina, que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Segundo momento de riesgo es cuando la sacamos de ahí y la transportamos por la casa hasta llegar al baño. Hemos tenido niños que se queman en ese momento, que la mamá va transportando y los niños vienen corriendo y ¡pum!, al doblar una esquina se chocan. Y normalmente por reflejo de defensa automático no hacemos el agua para nosotros, sino que la hacemos hacia afuera y siempre les cae. Eso es normalmente los adolescentes. Algunas veces los niños pequeños pueden también chocar, pero usualmente los preadolescentes y adolescentes sufren ese mecanismo. Luego los que más se queman en el baño son los niños pequeños, definitivamente, porque son los que más chineamos con el agua tibia. Desde el recién nacido, prácticamente desde el primer día de nacido, tenemos niños que se queman.
a niños que ya están cercanos como a los 8 años, que es normalmente donde ya terminamos de hacer estas cositas de agua caliente en el baño. ¿Qué es importante? Bueno, cuando transportamos el agua, tener control de los niños de dónde están, ojalá que otro adulto esté controlando eso. Ir avisando constantemente con buena voz de que vamos con ese líquido para tratar de minimizar los riesgos. Una vez que lo tenemos en el baño, usualmente se coloca la olla en el suelo. Hay una situación de riesgo colocar la olla en el suelo, principalmente si hay niños alrededor, por lo tanto los niños tienen que salir, ¿verdad? Y se prepara el agua para que esté a temperatura para poder bañar a los niños sin que ellos estén, ¿verdad? Usualmente lo que nosotros hacemos es, recomendamos es colocar primero el agua fría en el recipiente y después ir colocando el agua caliente hasta que logremos encontrar la temperatura adecuada, revolviendo y midiéndola constantemente, que puede ser con la parte de atrás de la mano o del antebrazo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de recipiente que ustedes tengan. Una vez que ya tenemos la temperatura adecuada, hay que descartar completamente el agua caliente para poder traer al niño, ¿verdad? Si son niños pequeños, menores de 2 años, podemos tener a los niños con otro adulto, y si no hay otro adulto que nos esté apoyando, pues en la cuna. Aunque el niño esté llorando, no pasa nada, ni se va a enfermar por llorar, ¿verdad? Pero si se va a enfermar, si se quema. Otro punto importante es cuando estamos bañando recién nacidos, usualmente en la tinita, ¿verdad? Pequeña, para recién nacidos se colocan esponjas, ¿verdad? Es mejor hacer el procedimiento de mezcla sin la esponja, y la esponja meterla posteriormente cuando ya estamos de acuerdo con la temperatura adecuada del agua. Un error sería colocar la esponja primero, encima de la esponja colocar el agua caliente. Acuérdense que primero es el agua fría. El agua caliente va a impregnar y saturar la esponja, de manera que cuando nosotros coloquemos el agua fría no va a entrar a la esponja porque ya está llena, solamente va a mezclar con el agua remanente que está alrededor de la esponja, y el niño cuando se coloca encima de la esponja hirviendo. Eso ya sería una quemadura por contacto con un objeto caliente. Hemos tenido quemaduras importantes de injertos de espesor total de 3er grado en niños recién nacidos que tienen la piel muy delgada y digamos es muy fácil de que se quemen de ese espesor, y es de muy alto riesgo porque es un niño, principalmente recién nacido, es lo que llamamos nosotros en medicina el periodo gris, ¿verdad? Que es un periodo de alto riesgo de infecciones. Cualquier puerta de entrada puede causar lo que llamamos una sepsis generalizada, y esa tiene alto riesgo de muerte, ¿verdad? Una sepsis generalizada en un recién nacido. Entonces, recomendaciones: si va a usar esponja, no ponga la esponja en el momento que está haciendo la mezcla. Ponga la esponja después de que usted está de acuerdo con el agua en la temperatura que está, habiéndola medido y habiendo hecho la mezcla correctamente. Después se puede poner la esponja. Descartar el agua caliente remanente, no hacer esto en presencia de los niños tienen que estar en otro sitio. Cuando ya hicimos eso, lo podemos traer, ¿verdad? Es muy común que se hace la mezcla y todo con el niño a la par. Muchas veces es un niño que ya puede sentarse, y en el momento que nosotros damos la vuelta, el niño va a meterse porque le gusta el agua. Generalmente se apoya en el borde de la tina y con el peso la levanta y se echa el agua encima. El agua hirviendo, el agua caliente, teniendo quemaduras gravísimas. Y tenemos algunos casos importantes con ese tipo de mecanismo. Otras veces los niños más grandes ya meten el piecito y tienen quemaduras en los pies. Otra causa que nos ha sorprendido bastante y que es reciente, según entiendo, es el tema de las sopas calientes, de las sopas estas instantáneas, que está afectando quizá no a los niños más pequeños, sino un poquito más grandes. Niños un poquito más grandes, aunque hemos tenido algunos niños pequeños con ese mecanismo recientemente. Es muy común que el adolescente, el preadolescente, cuando llega de la escuela, tiene hambre, hay una forma de preparar alimentos muy rápidamente, que es con las sopas instantáneas. Entonces ellos lo único que tienen que hacer al recipiente, echarle un poquito de agua, se destapa, lo metemos al microondas y después, cuando ya está listo, lo sacamos y nos ponemos a tomar sopa
con fideos o lo que sea, enfrente del televisor. Normalmente así es como sucede, y se pone la sopa en los regazos, entre medio de las piernas. Los niños pueden estar jugando, o pueden distraerse con otras cosas, o pueden estar con otros niños jugando, y lo que sucede con frecuencia es que se queman en la zona de los genitales y en la zona de los muslos. Es prácticamente que el 100% de los adolescentes o preadolescentes con quemaduras en muslo y genitales es por sopa instantánea. Casi que siempre, ¿verdad? Es una causa de quemadura creciente en todo el año, ¿verdad? Puede ser que nosotros estemos recibiendo aproximadamente unos 2 o 3 por mes de estos, ¿verdad? Y antes no se recibían, ¿verdad? Y ahora las sopas de diferentes marcas se consiguen en supermercados. Primero, bueno, no hay que calentar las sopas en los recipientes que vienen de supermercado, porque son plásticos de alto riesgo de que suelten sustancias, incluso cancerígenas. Es mejor sacarlas de ahí, prepararlas en otro recipiente adecuado para colocar en microondas, y que eso se haga por parte de un adulto, y que los niños coman en la mesa, ¿verdad? Donde deben de comer, donde deben de alimentarse. Es un error estar tomando café, té caliente, con las cosas calientes en los regazos, tanto para adultos como para niños. Hay un mecanismo que tal vez me gustaría tomar en cuenta ahorita, que no hemos hablado mucho, pero siempre nos acordamos al final de las entrevistas, que es el de las vaporizaciones, ¿verdad? Que eso sucede mucho en niños pequeños, principalmente ahora que empecemos a entrar en invierno, ¿verdad? Que ya estamos como anunciándonos, ya estamos viendo el capotamiento de las nubes, ¿verdad? Es muy común que el niño que está con gripe o está comenzando a resfriarse, la mamá le hace una vaporización, que pueden ser con diferentes cositas en el agua caliente, poniendo una olla. Pueden ser tipo eucaliptos, mentol, algunos le ponen otros elementos que se consiguen en farmacia para ayudar a despejar la vía aérea. Es bastante común que lo hagan. Usualmente cuando los niños están ya por dormir o durmiendo, preparan una olla con agua caliente, le ponen eso y lo ponen o debajo de la cama o cerca al pie de la cama. Y hemos tenido bastantes niños, y vamos a tener, esperemos que ojalá que no tanto como los del año pasado, que se levantan en la noche, usualmente cuando la mamá acaba de dejar el cuarto, se vuelven a levantar a hacer algo y ponen el pie directamente en la olla. Algunos se tropiezan con la olla y caen, digamos, encima de ella, teniendo quemaduras importantes, ¿verdad? El año pasado tuvimos una niña, no era preadolescente, era niña pequeña, cerca de los 3 años, con quemaduras importantes en todo un costado del cuerpo. Hubo mucho trabajo que hacer, al final todo salió bien. Salió bien, salió a la unidad para su casa, pero con sus injertos, con posibles cicatrices, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que se pueden evitar. Consultando con los neumólogos del hospital acerca de ese mecanismo para despejar la vía aérea, pues refieren de que no tiene mucha validez, no tiene mayor ayuda versus el riesgo y los tratamientos que actualmente están disponibles, ¿verdad? Entonces, como que no hay mucha razón de usar esto. Una llamada de atención también por ahí, porque para las vaporizaciones. Exactamente, precisamente entonces hablamos, no a la cocina, no a las andaderas, comer en la mesa, este último elemento, las vaporizaciones, las sopas instantáneas, para repasar un poquito de aquellos elementos detonadores, ¿verdad? Exactamente, muy frecuentes. Detonantes muy frecuentes. Porque la idea precisamente de esta campaña de Ni un Segundo es hacer un llamado, ¿verdad? Y sobre todo educar, y suena tal vez muy ambicioso educar, pero en realidad así es, porque como usted lo decía al inicio, son las cosas que tenemos a nuestro alrededor y con las que convivimos, por lo que perdemos precisamente esa malicia de que pueden ser cosas muy riesgosas. De rutina, de rutina, realmente es volver a hacer énfasis en estos mensajes, y por eso la llamamos como una campaña educativa. Queremos que esos casos se reduzcan,
que contrario a lo que ha venido ocurriendo, más bien demos marcha atrás y ¿verdad? Y cerremos un año, ojalá con la cifra récord, ¿verdad? Que de menos casos cada vez. Así que doctor, muchísimas gracias a todos los que han puesto atención, y les recordamos que pueden ingresar al sitio web www.niunsegundo.com, donde van a encontrar muchos de estos mensajes que desea el doctor, ¿verdad? Por lo menos lo más concreto de estos mensajes tan importantes para recordarlo. Recomiéndenselo a sus amigas, a sus amigos, a quienes tengan niños menores en la casa, para que realmente juntos podamos hacer la diferencia este año. Muchas gracias. Tal vez un consejito más, sí, claro, ¿verdad? Un consejito más que siempre preguntan o es importante que sepan. Bueno, es importante que lo que escucharon hoy y que les pareció de interés, multiplíquenlo, sí, ¿verdad? Con sus familiares, con sus amigos, vecinos, etc. Pero sí es importante saber qué hacer en caso de que tengamos una quemadura, ¿verdad? Entonces, si desgraciadamente, bueno, sucede el evento, ¿verdad? De que nos quemamos en el hogar, o que un vecino se quemó, pues lo primero que hay que hacer es enfriar el área donde hubo contacto con el agente caliente, ya sea líquidos, fuego, tocar un objeto caliente. Hay que poner esa área debajo del tubo durante 10 a 15 minutos. Enfriamos el área durante 10 a 15 minutos. Es el paso inicial, y esto hay que tratar de hacerlo ojalá en el primer segundo después de que ocurre la quemadura. Los que hacen este primer paso usualmente no tienen quemaduras de injertar, ¿verdad? Son quemaduras que evolucionan bien, que rápidamente sanan con los tratamientos que nosotros les ponemos, y muchas veces ni siquiera cicatrices dejan, ¿verdad? 10-15 minutos, 10 a 15 minutos con reloj, ¿verdad? Es un error, digamos, salir corriendo a la clínica sin hacer el primer auxilio, ¿verdad? Si quiere, haga eso, los 10 a 15 minutos con líquidos. Si la quemadura es importante, pues puede poner a otra persona o usted misma, si está haciendo eso mismo, al 911 para pedir la ayuda, ¿verdad? Pero no deje de poner 10 a 15 minutos la zona en agua a temperatura ambiente, normal. No le coloque hielo de la refrigeradora ni agua con hielo, porque disminuye tanto la temperatura que sí podría causar un daño en la zona. Una vez que nosotros hacemos eso, ese primer paso, vamos a retirar todos los objetos que están en contacto con la quemadura. Puede ser una cadena, el anillo, el reloj, ¿verdad? Que puede causar más dolor por el roce o contaminación. O si nosotros, por ejemplo, en el primer paso lo pusimos debajo de la regadera, hay que quitar la ropa para evitar que esas ropas mojadas produzcan, digamos, un enfriamiento de la persona, ¿verdad? Entonces hay que poner ropa seca. Entonces retiramos. Y el tercer paso es cubrir el área quemada con la herida, quemadura, con una sábana limpia y seca o un paño seco, para evitar perder más temperatura en el sitio, proteger del roce con todos los elementos que están externos, evitar contaminación, evitar más dolor. Y cuarto paso, pues acudir al centro de atención más cercano sin poner ningún remedio casero. Que si usted escuchó que en los hospitales o en la farmacia venden sulfadecina de plata, está bien, es un tratamiento para quemaduras que se pone en los hospitales, no en las casas. Si lo ponemos en las casas, obviamente no vamos a seguir el procedimiento adecuado, hay que ponerse cubrebocas, hay que ponerse guantes, no aplicarlo de esa manera, mejor entonces cubrir con un paño limpio y seco. Cuando lleguen al sitio, pues se va a poner el tratamiento adecuado. Excelente, doctor. Yo creo que un cierre muy atinado para esta conversación que hemos tenido hoy, y agradecer nuevamente, recordarles el ingreso al sitio web, agradecer a quienes nos están siguiendo por las redes sociales, también agradecer a los patrocinadores de esta nueva campaña que realmente busca, pues, bajar el número de casos quemados durante este año. Muchas gracias, doctor. Yo estoy seguro que sí lo vamos a lograr. Yo sé que sí, las otras campañas han tenido una incidencia positiva y un impacto positivo en bajar las cifras, así que queremos que esta también. Y lo vamos a lograr gracias a que usted también replique la información, que eso es lo más importante. Gracias, doctor, y muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.